La última gasolinera. Mi tanque estaba casi vacío. Había estado conduciendo toda la noche y la aguja del combustible apenas se sostenía por encima de la línea roja. Sabía que si no encontraba pronto una gasolinera, me quedaría varado en medio de la nada, en una carretera solitaria donde la señal del teléfono era inexistente y la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Entonces la vi, una pequeña estación de servicio al costado del camino, con un letrero viejo que parpadeaba en la penumbra. Reduje la velocidad y giré hacia la entrada. La estación parecía abandonada a primera vista, solo dos surtidores oxidados, un edificio pequeño con luces débiles y un viejo auto estacionado junto a la tienda. No había otro rastro de vida. Detuve mi camión junto a uno de los surtidores y bajé, esperando escuchar el típico sonido de un intercomunicador o ver a alguien acercarse para asistirme. Pero todo estaba en silencio. Me acerqué a la tienda. El cristal de la puerta reflejaba mi silueta bajo la luz parpadeante. Empujé y sonó la campanilla, pero nadie salió a recibirme. El lugar olía a humedad y gasolina vieja. Un viejo televisor en la esquina emitía estática, y en los estantes apenas quedaban productos, unas latas de comida polvorientas, chicles vencidos, una nevera con refrescos cubiertos de escarcha. Detrás del mostrador, un hombre alto, delgado, con una camisa blanca manchada de grasa, me observaba fijamente. Sus ojos eran extrañamente pálidos y su rostro inexpresivo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con una voz monótona. Sí, necesito llenar el tanque. ¿Las bombas funcionan?, pregunté, incómodo por su mirada fija. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó mirándome unos segundos más, luego asintió lentamente y señaló con la cabeza hacia el surtidor. Regresé a mi camión sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en la atmósfera de ese lugar me resultaba sofocante. Encendí la bomba y comencé a llenar el tanque. Fue entonces cuando noté algo extraño. A través del reflejo de la ventana del camión, vi a una mujer en el interior de la tienda. Estaba parada detrás del hombre, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. No la había visto al entrar. Su rostro era demacrado, su piel pálida como la cera. Pero lo que más me perturbó fue que sus labios estaban moviéndose rápidamente, como si susurrara algo, aunque desde afuera no podía oír nada. Volteé para verla directamente, y no había nadie. Solo el hombre detrás del mostrador, en la misma posición de antes. La sensación de incomodidad se convirtió en puro terror. Miré hacia el otro lado del estacionamiento y noté que el viejo auto que estaba junto a la tienda tenía el parabrisas cubierto de polvo, y sus llantas estaban completamente desinfladas. No parecía haber sido movido en años. Entonces, ¿quién lo había traído hasta ahí? Intenté calmarme. Tal vez solo estaba cansado, imaginando cosas por la fatiga. Pero al volver la vista hacia el interior de la tienda, vi que el hombre ya no estaba detrás del mostrador. La campanilla no había sonado. No lo vi salir. Simplemente había desaparecido. El escalofrío subió por mi cuello. Dejé la bomba de gasolina enganchada y corrí de vuelta a la tienda, empujando la puerta con fuerza. No había rastro del empleado. La única evidencia de que había estado ahí era el viejo televisor, que ahora ya no mostraba estática, sino una imagen borrosa. Me acerqué lentamente y vi que la pantalla mostraba mi camión. Estaba captando una transmisión en vivo de la parte trasera de mi vehículo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. No había cámaras en la estación. No había ninguna razón para que el televisor estuviera transmitiendo esa imagen. Me giré hacia la ventana y miré mi camión. Algo se movió en la parte trasera. No pude distinguir qué era, pero una sombra se deslizó rápidamente por la puerta del remolque. Salí de la tienda de un salto y me apresuré hacia el camión, con las llaves listas en la mano. No me importaba si la gasolina había terminado de cargar. Solo quería salir de ahí. Abrí la puerta de la cabina y me subí rápidamente, cerrando los seguros.
Pero justo cuando estaba a punto de encender el motor, vi algo en el espejo retrovisor. Había una figura sentada en el asiento trasero. Una mujer. La misma que había visto en la tienda. Su boca se movía en un susurro silencioso, su piel parecía traslúcida bajo la luz de la luna. Su reflejo en el espejo no coincidía con su postura real, mientras en el espejo se inclinaba lentamente hacia adelante, en la realidad permanecía inmóvil. Mi sangre se heló. Mi respiración se volvió errática. Y entonces, en un instante, su reflejo me sonrió. Pero solo en el espejo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La gasolinera desapareció en la distancia en cuestión de segundos, pero el miedo seguía pegado a mi piel como un sudor helado. No miré el espejo otra vez. No quería ver si la figura seguía ahí. Conduje durante horas sin detenerme, sin atreverme a volver la vista atrás. Cuando finalmente encontré otra estación de servicio, una más moderna y bien iluminada, me detuve y bajé del camión con las piernas temblorosas. Miré el asiento trasero. No había nadie. Pero cuando revisé la parte trasera del tráiler, encontré algo que me hizo perder el aliento. En la puerta del remolque, trazado con dedos delgados y temblorosos, alguien había escrito en la capa de polvo: "Gracias por llevarme a casa". 2. Las caravanas fantasma. No soy de los que creen en historias de fantasmas, pero lo que viví aquella noche en la carretera cambió mi forma de ver el mundo. Era una noche oscura, sin luna. La autopista estaba prácticamente vacía, salvo por mi camión y alguna que otra luz lejana que se perdía en el horizonte. Había estado conduciendo desde la tarde, con la radio apagada para no distraerme. Me gusta la tranquilidad de la noche en la carretera, el sonido monótono del motor y la sensación de avanzar sin interrupciones. Pero esa noche, esa calma se sintió diferente. Todo comenzó cuando vi las luces de unos camiones en el carril contrario. Eran al menos 6 o 7 tráileres, alineados perfectamente, avanzando en una fila silenciosa. No era raro ver caravanas de transportistas viajando juntos, pero había algo en esos camiones que me ponía incómodo. No tenían logotipos en los remolques, ni placas visibles. Ni siquiera luces traseras. Solo sus faros iluminaban la carretera, como ojos espectrales surcando la oscuridad. A medida que pasaban, algo me hizo estremecer. No podía ver a los conductores. Normalmente, si te fijas bien, puedes ver la silueta de alguien detrás del volante, aunque sea de reojo. Pero en estos camiones, no había nadie. Solo el parabrisas negro, reflejando la luz de mi propio camión. Tragué saliva y traté de convencerme de que era mi imaginación. Quizás los conductores estaban inclinados, durmiendo, o simplemente no miraban en mi dirección. Pero entonces vi algo que hizo que el frío se arrastrara por mi espalda como un puñado de agujas de hielo. El último camión de la caravana tenía algo escrito en el costado del remolque, en letras casi invisibles por la suciedad. No te detengas. Sentí un escalofrío y mis manos se aferraron con más fuerza al volante. No sabía qué significaba aquello, pero algo dentro de mí me gritaba que no debía ignorarlo. Sin embargo, la curiosidad es un veneno peligroso. Contra todo instinto, reduzca la velocidad y mire por el retrovisor. Los camiones ya no estaban. Frené en seco. Mi respiración se volvió errática y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era imposible. Habían pasado junto a mí hace apenas unos segundos, y la carretera era recta, sin desvíos. No había manera de que hubieran desaparecido. Continué conduciendo, tratando de sacudirme la sensación de inquietud. Pero entonces, en el horizonte, vi luces de nuevo. Eran los mismos camiones. Venían de frente otra vez, en la misma formación, con los mismos faros encendidos. Sentí un terror primitivo creciendo en mi pecho. No podía ser una coincidencia. Algo estaba mal. Muy mal. Esta vez, miré con más detenimiento a los parabrisas. No había nadie. Ni una sombra. Ni un movimiento.
Eran cascarones vacíos avanzando en la oscuridad. Cuando el último camión pasó junto a mí, vi el mensaje de nuevo. Pero esta vez, había algo más debajo de las palabras. Unas marcas, como rayones. Como si alguien hubiera intentado escribir algo más, pero no lo había logrado. Aceleré. No sé por qué, pero sentí que debía salir de allí lo antes posible. Miré por el espejo retrovisor y casi pierdo el control del camión. Los tráileres ya no estaban en el otro carril. Ahora estaban detrás de mí. No entendía cómo, pero los fantasmas camiones estaban siguiéndome. Sus luces iluminaban la carretera detrás de mí, pero en el espejo retrovisor seguían sin tener conductores. Mi mente iba a 1000 por hora. Intenté ignorarlos, enfocarme en la carretera, pero cada vez que miraba el espejo, estaban más cerca. No sonaban bocinas, no había motores rugiendo. Solo el frío de su presencia, la certeza de que algo antinatural estaba pasando. Entonces, la radio del camión se subió solo. Un ruido blanco invadió la cabina, seguido de un murmullo apenas audible. No mires atrás. La voz era débil, susurrante, pero clara. Se me heló la sangre. Agarré el volante con fuerza y mantuve la vista al frente, pero sentí el peso de aquellas cosas detrás de mí, acechándome. Mi instinto de supervivencia tomó el control. No importaba que fueran, no iba a dejar que me alcanzaran. Presioné el acelerador hasta el fondo, sintiendo como el camión rugía con esfuerzo. Pero entonces, la radio volvió a sonar. Esta vez, la voz era más fuerte. Ya es tarde. De repente, mi camión se apagó. El motor murió de golpe y las luces se extinguieron. El volante se puso duro y tuve que luchar para no perder el control. El camión se deslizó por la carretera hasta detenerse en seco. La carretera quedó sumida en una oscuridad absoluta. Y en el espejo retrovisor, las luces de los camiones se fueron apagando, una por uno. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, sentí algo en la cabina. El aire se volvió helado. Una presencia oscura, invisible, se deslizó a mi lado. No la veía, pero la sentía. Una presión en el pecho, como si alguien estuviera respirando sobre mi cuello. Mis manos temblaban. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el terror. Finalmente, la radio sonó una última vez. Corre. El motor del camión rugió de nuevo. Sin pensarlo, encienda las luces y pise el acelerador. El camión respondió con un bramido metálico y salió disparado por la carretera, sin atreverme a mirar atrás. No sé cuánto tiempo conduje. Cuando finalmente me atreví a mirar por el espejo, los camiones ya no estaban. Nunca más volví a verlos. Pero cada vez que tomo la carretera de noche, me invade una sensación de inquietud. Como si, en algún rincón de la autopista, esas caravanas aún estaban esperando, atrapadas en un bucle eterno, buscando a otro incauto que cruce su camino. Si alguna vez ves una fila de camiones sin placas, sin conductores, viajando en perfecta sincronía en la carretera, no lo sigas. Y sobre todo, no mires atrás. 3. Los niños del asfalto. Era una noche como cualquier otra en la carretera. Llevaba ya 10 horas conduciendo sin parar y el cansancio empezaba a pesarme. La tormenta se desató de repente, como si alguien hubiera abierto el cielo con un cuchillo. Los relámpagos iluminaban la autopista por fracciones de segundo, revelando la silueta de árboles doblándose por el viento y la lluvia golpeando el asfalto con furia. Decidí buscar un paradero para descansar, pero en ese tramo de la carretera no había nada, solo niebla y oscuridad. De pronto, en medio del diluvio, mis faros iluminaron algo que hizo que mi estómago se encogiera. Eran niños. 5 o 6, caminando por la orilla de la carretera, descalzos, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. No parecían tener más de 10 años. Reduje la velocidad, casi instintivamente. ¿Qué diablos hacen niños aquí a esta hora? El viento sacudía sus pequeños cuerpos,
pero ellos caminaban como si nada, con la cabeza baja, sin mostrar ningún signo de miedo o desesperación. Algo en ellos me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Aún así, me detuve unos metros adelante. Puse las luces intermitentes y bajé la ventanilla. Oigan. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? No respondieron. Uno de ellos, un niño de cabello rubio, levantó lentamente la cabeza y me miró fijamente. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Sus ojos no reflejaban nada, ni miedo, ni esperanza, ni siquiera vida. Eran oscuros, vacíos, sin alma. Sentí un nudo en el estómago. Vamos, suban. No pueden quedarse aquí con esta tormenta. De nuevo, silencio. Ninguno se movió. Empezó a dolerme la cabeza. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se hacía más fuerte, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Cerré la ventanilla con un escalofrío recorriéndome la piel. No podía simplemente dejarlos ahí, pero algo me decía que debía largarme de inmediato. Decidí avanzar lentamente, esperando que ellos reaccionaran, que al menos corrieran tras el camión, pidiéndome ayuda. Pero no lo hicieron. Seguían allí, inmóviles, como figuras de cera. Miré por el espejo retrovisor. A través de la cortina de lluvia, vi que los niños se habían detenido y ahora todos me miraban fijamente. Me estremecí. Pisé el acelerador. Manejé por varios minutos sin mirar atrás, con las manos aferradas al volante y los nudillos blancos. La tormenta seguía rugiendo afuera. Intenté convencerme de que solo había sido una situación extraña, que tal vez eran niños de alguna comunidad cercana, que tal vez habían salido corriendo de alguna casa o que había un pueblo por ahí cerca que yo desconocía. Me repetía todo eso una y otra vez, intentando darle sentido. Pero entonces lo vi. A través del retrovisor, algo se reflejaba en la parte trasera de la cabina. Algo pequeño. Algo mojado. Un niño. Me paralicé. El niño estaba sentado en el asiento trasero, con la cabeza baja, la ropa empapada y el cabello pegado a la cara. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Mis manos temblaban sobre el volante. Sabía que no había recogido a nadie. Sabía que ese niño no podía estar allí. Pero estaba. Lo estaba viendo. Respiré hondo y giré lentamente la cabeza para verlo directamente. No había nadie. Volví la mirada al retrovisor. El niño seguía ahí. Más cerca. Su rostro comenzaba a alzarse. No quería verlo. Dios, no quería verlo. Grité y giré el volante de golpe. El camión derrapó en la carretera mojada. Los neumáticos chillaron y sentí el mundo girar. Cuando finalmente me detuve, jadeando, cubierto de sudor y con el corazón desbocado, miré otra vez por el retrovisor. El niño había desaparecido. Pasé minutos, tal vez horas, sin moverme, con la lluvia golpeando el parabrisas y la respiración entrecortada. Eventualmente, reanudé el camino sin volver a mirar atrás. No me detuve hasta llegar a una estación de servicio y entrar, temblando, en la cafetería. El encargado, un hombre mayor de rostro curtido por los años, me miró y frunció el ceño. Parece que viste un fantasma, amigo. Me mojé los labios secos y le conté, entrecortadamente, lo que había visto. Su expresión cambió de inmediato. Se volvió serio. Sus ojos se oscurecieron. ¿Por dónde dijiste que venías? Le describí el tramo de carretera. Asintió lentamente y suspiró. Hace muchos años, un autobús escolar se accidentó en esa carretera durante una tormenta. Todos los niños murieron. Desde entonces, hay camioneros que dicen haberlos visto caminar bajo la lluvia. Algunos dicen que los han visto dentro de sus camiones. Sentí que el mundo me daba vueltas. El anciano tomó una botella de whisky y me sirvió un trago. Bebete esto, amigo.
Y la próxima vez que los veas, no te detengas. Nunca volví a pasar por esa carretera. 4. El camión que me siguió. Soy trailero desde hace más de 20 años. Cruzó carreteras de todo tipo, desde autopistas bien iluminadas hasta caminos de tierra en medio de la nada. He visto cosas raras en el camino, pero lo que vivió esa noche, nunca podrá olvidarlo. Todo comenzó en un tramo solitario de la carretera 45, en el norte del país. Era una noche oscura, sin luna y con una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. Llevaba varias horas conduciendo sin parar y mis párpados comenzaban a pesarme. Sabía que tenía que detenerme pronto, pero decidí aguantar un poco más, al menos hasta la próxima estación de servicio. Fue entonces cuando vi las luces traseras de un camión más adelante. Se movía lento, demasiado lento, como si su conductor estuviera distraído o con problemas en el motor. Decidí adelantarlo. Toqué la bocina una vez, cambié de carril y pasé a su lado. Fue ahí cuando lo vi. Era un tráiler viejo, de esos que parecen haber sido abandonados por décadas. Su chasis estaba oxidado, la pintura descascarada y las llantas parecían a punto de reventar. Pero lo peor era la cabina, los vidrios estaban tan sucios que no se veía quién lo conducía, si es que alguien lo hacía. Una sensación extraña recorrió mi espalda, como si hubiera hecho algo que no debía. Pero trata de ignorarlo y sigue conduciendo. Unos minutos después, miré por el retrovisor. El camión seguía ahí. No era raro que otro trailero mantuviera la velocidad después de un avance, pero había algo inquietante en la forma en que ese camión se movía. Mantenía exactamente mi ritmo, sin perder ni ganar distancia, como si fuera mi sombra. Decidí acelerar. Mi camión era potente, así que pisé el acelerador y me alejé varios kilómetros en cuestión de minutos. Cuando volví a mirar el retrovisor, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. El camión todavía estaba ahí. No podía ser. Había dejado atrás varios tramos curvos, subidas y bajadas, pero el tráiler viejo seguía a la misma distancia, como si estuviera pegado a mí con una cuerda invisible. Algo estaba mal. Decidí detenerme en la próxima estación de servicio. Necesitaba un descanso, un café y tal vez un poco de aire fresco para despejarme. Cuando por fin vi la señal luminosa de una gasolina a lo lejos, me sentí aliviado. Reduzca la velocidad y tome el desvío. Mi corazón se detuvo un segundo cuando vi que el camión también giró. Aparqué mi tráiler y apagué el motor. Afuera, el aire nocturno estaba helado y la niebla era aún más espesa. Caminé hacia la tienda de la estación y eché un vistazo al otro camión. Se había detenido unos metros más atrás. La cabina estaba oscura, como si estuviera vacía. Algo en mi interior me gritaba que no me acercara, pero la curiosidad pudo más. Me aproximé lentamente, con la piel erizada y los sentidos alerta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo en el asiento del conductor. Una fotografía. Mi corazón latió con fuerza cuando la reconocí de inmediato. Era una foto mía, la misma que tenía en mi cartera, la que mi esposa me había tomado hacía unos años. Pero había algo más. Debajo de mi imagen, escrita con tinta roja, había una fecha. La fecha de mi muerte. Y era mañana. No recuerdo cómo llegué de vuelta a mi camión ni cómo logré encenderlo con las manos temblorosas. Todo en mi interior gritaba que saliera de ahí. Pisé el acelerador y regresó a la carretera a toda velocidad, sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a ver ese camión, pero cada vez que conduzco de noche, siento que algo me observa en el retrovisor. No sé si fue una advertencia o un mal presagio, pero hay algo que sé con certeza. En la carretera, hay cosas que no deberían existir. 5. El cargamento vivo. Ser trailero es un trabajo solitario, pero me gusta. Me da tiempo para pensar, para estar conmigo mismo. Sin embargo, hay cosas que uno nunca debería transportar. Cosas que, si supieras lo que son, jamás aceptarías llevar.
Y yo aprendí esa lección de la peor manera. Aquella noche, había aceptado un encargo inusual. La paga era buena, en efectivo y sin preguntas. Me citaron en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, la zona estaba oscura, apenas iluminada por un par de lámparas parpadeantes. Un hombre vestido con un abrigo largo y un sombrero que le tapaba los ojos que me esperaba. Sin decir una palabra, me entregó una hoja con la dirección del destino y me señaló el tráiler que debía enganchar a mi camión. El remolque era negro, sin logos ni identificación. Lo primero que noté fue el número de candados asegurando las puertas traseras. Nunca había visto tantos. Y lo segundo, el silencio absoluto que emanaba de su interior. No olía a nada extraño, no sonaba nada. Solo era un gran ataque de metal, esperando a ser movido. No te detengas. No abras la carga. No hagas preguntas. Eso fue lo único que el hombre me dijo antes de desaparecer en la noche. Yo había transportado cosas raras antes, así que no pensé demasiado en ello. Enganché el tráiler, revisé las luces y arranqué rumbo a mi destino, un almacén en una zona industrial a más de 500 kilómetros. Las primeras horas fueron tranquilas. La carretera estaba casi vacía, solo el sonido del motor y la música de la radio me acompañaban. Pero, poco después de la medianoche, algo cambió. Escuché un golpe. Era un sonido sordo, como si algo hubiera chocado contra las paredes del remolque desde adentro. Bajé el volumen de la radio y agudicé el oído. Nada. Quizás un bache, me dije. Sigue conduciendo. 10 minutos después, otro golpe. Esta vez, más fuerte. Mi pulso se aceleró. Miré por el espejo lateral hacia el remolque, pero solo vi la inmensa caja negra reflejando la luz de la luna. Me dije a mí mismo que tal vez la carga se había movido, pero, ¿qué carga? Nadie me había dicho que estaba transportando. Seguí conduciendo, pero entonces escuché algo peor. Golpes, y un susurro. No, no podía ser un susurro. El ruido del motor debía haberme confundido. Subí la radio para ahogar el sonido. Pero a los pocos minutos, el ruido se hizo más fuerte. Golpes. Murmullos. Algo arañando el metal desde dentro. Mi piel se erizó. ¿Había alguien en la carga? ¿Me habían dado un encargo ilegal? Tomé mi teléfono y marqué el número que me habían dado, pero la llamada no se conectó. Maldije por lo bajo y miré el reloj. Faltaban aún varias horas para el destino. Y entonces, algo golpeó la pared del remolque con tanta fuerza que el camión entero vibró. Mi instinto me decía que detuviera el vehículo y revisara qué estaba pasando, pero las palabras del hombre en la bodega resonaron en mi cabeza: no te detengas. No abras la carga. No hagas preguntas. Seguí conduciendo, el sudor frío corriendo por mi espalda. Pero el ruido dentro del remolque empeoró. Los golpes se volvieron frenéticos, como si algo estuviera desesperado por salir. Y luego, una voz. ¡Ayuda! Casi solté el volante. Era un lamento débil, quebrado, como el de alguien muriendo de hambre o sed. Había alguien adentro. Mi mente entró en conflicto. ¿Qué demonios debían hacer? ¿Seguir la orden y entregar la carga sin importar lo que hubiera dentro? ¿O detenerme y abrir las puertas? Antes de que pudiera decidir, los candados comenzaron a sonar, como si algo del otro lado los estuviera manipulando. Y entonces, un crujido. Algo dentro del tráiler se estaba saliendo. Conduzca más rápido. No podía parar. Pero las bisagras del remolque empezaron a ceder. Miré por el espejo lateral y vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una mano huesuda y retorcida se asomaba entre las puertas entreabiertas del tráiler. Sus dedos eran largos, con uñas negras y afiladas. Algo estaba intentando escapar. Apreté los dientes, rezando para que la estructura aguantara hasta llegar al almacén.
No pude abrir. No podía ver qué había dentro. El GPS indicaba que faltaban solo 20 minutos. 20 minutos más y todo acabaría. Pero entonces, la radio se apagó sola. La temperatura en la cabina bajó drásticamente. Y en el espejo retrovisor, vi un rostro pegado al vidrio trasero de mi camión. Era una mujer. Sus ojos eran dos cuencas negras. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. No debería haber nadie ahí, pero ella estaba. Parpadeé y desapareció. Mis manos temblaban en el volante. El tráiler comenzó a sacudirse, como si algo estuviera forzando adentro con una furia inhumana. Finalmente, vi las luces del almacén en la distancia. Me aferré al volante y entré derrapando en el estacionamiento. Apenas apagué el motor, los encargados salieron corriendo y abrieron el remolque sin esperar. Yo no quería mirar. No quería saber. Pero lo vi. El interior estaba vacío. Los candados seguían puestos. Las paredes de metal estaban cubiertas de rayones y marcas de manos ensangrentadas. Uno de los encargados me miró y dijo en voz baja: «Hiciste bien en no abrirlo». No todos sobrevivieron. Desde entonces, nunca más aceptaré encargos sin preguntar. Pero lo peor es que, algunas noches, cuando estoy solo en la carretera, aún escucho los golpes. El último traje. Siempre pensé que las rutas eran mi lugar de paz. Como trailero, había recorrido caminos solitarios durante años, noches interminables que me ofrecían una sensación de libertad que pocos comprendían. Sin embargo, esa noche cambió todo. Era una de esas noches donde el aire estaba tan quieto que podía escuchar el roce de las ruedas sobre el asfalto. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes, como si todo el universo hubiera decidido ocultarse de mí. La radio de mi camión no sonaba, y las luces de la carretera parecían desvanecerse en la neblina, haciendo que me sintiera completamente aislada. Llevaba horas sin detenerme, el cansancio comenzaba a hacer mella en mí, cuando vi una figura a lo lejos, en la orilla de la carretera. Un hombre, parado en la oscuridad, levantando la mano como si pidiera un aventón. No me pareció raro, recogió a muchos viajeros a lo largo de los años, pero algo en él me hizo dudar. Su ropa estaba arrugada, su rostro cubierto por una sombra densa, y no parecía ser de los típicos viajeros que uno encuentra a esta hora. Sin embargo, el instinto de ayudar me hizo detenerme. La puerta se abrió con un crujido, y cuando lo vi de cerca, pude notar que su rostro estaba pálido, casi cadavérico. Tenía el cabello oscuro y largo, pero lo más extraño era su traje. Era un traje de gala, pero desgastado por el tiempo, como si hubiera sido usado por años sin cuidado. Las arrugas en su rostro eran profundas, como si hubiera pasado una eternidad esperando algo. «Gracias por detenerte», dijo con una voz suave, pero que me heló la sangre. Era como si estuviera diciendo algo que ya sabía, como si fuera parte de una conversación que ya se había repetido una y otra vez. Le dejé subir al camión, sin decir nada. Lo miré por el retrovisor, pero al instante algo extraño me ocurrió. La carretera estaba vacía, como si todos los demás vehículos se hubieran desvanecido, y una niebla espesa comenzó a rodearme, haciendo que todo a mi alrededor pareciera estar desapareciendo. Pensé que era un juego de la mente, el cansancio estaba afectando mis sentidos. ¿A dónde vamos?, pregunté, para romper el silencio. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la ventana, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. La tensión creció, y empecé a sentir un sudor frío recorriendo mi espalda. «No te preocupes», respondió por fin, su voz más baja. «Solo sigue adelante». Eso me desconcertó. No me había dado una respuesta directa. «Pero sigue conduciendo», más por costumbre que por lógica. El reloj en el tablero marcaba la medianoche. Fue entonces cuando noté algo realmente extraño.
El hombre no respiraba. Miré de reojo, y vi que sus labios permanecían sellados, pero no parecía estar exhalando ni inhalando. No me atrevía a mirarlo directamente, pero algo en el aire me dijo que había algo mucho más oscuro en él. El ambiente en el camión se volvía cada vez más denso, y el silencio era insoportable. Por fin, no pude soportarlo más y le pregunté nuevamente. ¿Qué haces a estas horas en medio de la nada? ¿Por qué estás tan raro? La respuesta me heló el alma. Su mirada se desvió hacia mí, sus ojos oscuros, vacíos, y por un momento, pensé que ya no tenía alma. Estoy esperando. La voz era grave, como si hablase desde un lugar lejano, uno donde el tiempo no existía. He estado esperando toda mi vida. Y ahora, te encontró. No entendí lo que quería decir, pero el temor creció en mí como una sombra que no podía apartar. ¿Esperaba qué? Mi corazón comenzó a latir más rápido. La niebla se hacía más densa, y los faros de mi camión parecían no iluminar nada más allá de unos metros. El GPS marcaba una ruta desconocida, algo que nunca había visto. Me di cuenta de que había tomado un desvío, aunque no recordaba haberlo hecho. De repente, el hombre se giró hacia mí, con una sonrisa extraña en el rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino una mueca grotesca, como si se estuviera burlando de algo. ¿Sabes? Dijo lentamente, sus ojos clavados en los míos. He estado buscando algo. Algo que tú tienes. Mi estómago se revolvió. La sensación de terror me invadió por completo. ¿Qué quieres de mí? Le preguntó, ahora sí con voz temblorosa. El hombre se inclinó hacia adelante y sintió su aliento frío en mi cuello. La carretera parecía alargarse infinitamente, sin fin. El camión empezó a ir más lento, y las luces de los faros comenzaron a apagarse, una por una. Tu alma, susurró, su voz ahora tan cerca que me heló el cuerpo. He venido a reclamar lo que es mío. Miré al frente y vi una figura oscura en el camino. Un hombre de pie, observándonos. Pero no era humano. Su figura era difusa, como una sombra que se movía sin moverse. Un ser espectral, cuyos ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. El hombre a mi lado, que ya no parecía humano, comenzó a reírse, pero su risa no era humana. Era como el eco de una pesadilla que nunca terminaba. El camión se detuvo por completo, y pude sentir cómo aumentaba la presión en el aire. La figura espectral se acercó a nosotros, flotando, y el hombre de traje me miró con una expresión satisfecha, como si todo hubiera terminado. En ese momento, supe que no podía escapar. Había algo en ese momento que me estaba condenando a un destino que no entendía. Mis ojos se cerraron, y cuando los abrí nuevamente, el hombre ya no estaba allí. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el aire seguía helado. Me miré en el espejo retrovisor, y vi algo que nunca olvidaré, un traje de gala, arrugado y desgastado, vacío, y un par de ojos oscuros que me observaban fijamente, esperando que finalmente aceptara mi destino. Y, por fin, lo entendí, no había escapatoria. El hombre que había recogido aquella noche no era un viajero. Era la muerte, y ahora, me había encontrado. 2. Los lamentos del camino viejo. Siempre he sido un hombre de la carretera. Mi camión y yo hemos recorrido más kilómetros que cualquier otra cosa que haya tenido en la vida. La Ruta 42 se había vuelto mi segunda casa, y ya sabía de memoria todos los tramos, las estaciones de servicio, y las pequeñas ciudades perdidas por donde casi nunca pasaba nadie. Sin embargo, una noche, algo cambió. Algo me hizo perder la calma, algo que jamás olvidaré. Era una de esas noches sin luna. La oscuridad lo cubría todo, y aunque la carretera estaba bien asfaltada, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El aire estaba cargado, con una pesadez que no podía explicar. Cada vez que encendía el motor de mi camión, el sonido parecía ahogarse en el vacío, como si el silencio se tragara todo.
Pero yo tenía un trabajo que hacer, y nada me iba a detener. Avancé por la carretera desierta, mi única compañía era la luz de los faros iluminando los bordes de la ruta, donde la oscuridad parecía tragarse el mundo. En un punto, pasé una señal que decía Camino Viejo, una ruta secundaria que apenas aparece en los mapas. Nunca me había desviado por allí, pero esa noche, por alguna razón que no podría explicar, tomé la decisión de hacerlo. No sé si fue por la quietud del aire, la sensación de que algo me llamaba, o quizás una curiosidad morbosa, pero giré el volante sin pensarlo demasiado. La carretera era estrecha, bordeada por árboles gigantes que formaban una especie de túnel oscuro. El sonido del motor resonaba en el espacio cerrado, como si me adentrara en algo que no debía. Al principio, todo parecía normal. Era un camino rural, algo abandonado, pero nada que me causara demasiada preocupación. Sin embargo, conforme seguía avanzando, algo extraño empezó a ocurrir. Unos pocos kilómetros después, empecé a escuchar algo. Al principio, pensé que era el viento entre los árboles o el crujir del camión sobre el asfalto viejo, pero luego fue algo más claro. Era un susurro. No entendía bien qué decía, pero el sonido era inconfundible, como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi nada. El camino estaba vacío, desolado. Aceleré un poco, pero el susurro creció, más nítido, más cercano. Parecía provenir de los árboles, de algún lugar lejano, pero al mismo tiempo demasiado cercano. Cada vez que miraba al retrovisor, no había nada. Nada visible, solo la misma carretera detrás de mí, oscura y solitaria. Pero el susurro estaba allí, cada vez más claro. Vuelve, vuelve. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero luego comencé a sentir algo extraño. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. Mi piel se erizó, y el miedo comenzó a infiltrarse en mí, algo que no me había pasado en años de conducir por carreteras solitarias. Decidí detenerme. El camión se detuvo con un suave gruñido, y el susurro se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero el silencio que dejó era mucho más inquietante. Miré por las ventanas, pero no había nada. La oscuridad lo envolvía todo. El único sonido que escuchaba era el golpeteo del motor apagado, y mi respiración pesada. Fue entonces cuando lo escuché, más fuerte esta vez, un lamento. Un lamento bajo, como si alguien estuviera llorando. No podía distinguir de dónde venía, pero estaba ahí, real y palpable. Miré de nuevo por las ventanas, pero no vi nada. Salí del camión, decidido a descubrir qué era. La niebla había comenzado a descender, cubriendo el camino con una capa espesa que dificultaba la visión. Me adentré un par de pasos, mi linterna iluminaba la niebla, pero no revelaba nada más allá de su tenue luz. El lamento continuó, ahora más cerca, pero aún sin poder localizar su origen. ¿Y quién está ahí?, gritó, pero mi voz parecía disolverse en la nada. No hubo respuesta, solo el lamento persistente, retumbando en la oscuridad. En ese momento, sentí algo más, algo que me heló la sangre. No estaba solo. Giré sobre mis talones y vi una sombra que se deslizaba entre los árboles, un movimiento rápido, casi imperceptible. Parpadeé, y cuando mis ojos se ajustaron, ya no estaba. Pero el lamento, esa presencia etérea, continuaba, como si me estuviera rodeando. Metí rápidamente en el camión y arranqué el motor. La luz de los faros se abrió paso a través de la niebla, iluminando apenas unos metros frente a mí. Avancé lentamente, con la sensación de que algo o alguien me estaba siguiendo. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la niebla parecía moverse, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. Y entonces lo vi. Una figura en la carretera, a lo lejos, de pie, inmóvil. Era una silueta humana, pero no se movía. No había ningún detalle que la definiera, solo una sombra borrosa que se desvanecía en la niebla.
Mis manos temblaban en el volante mientras me acercaba lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. De repente, la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Solo la niebla seguía su curso. Aceleré, decidido a salir de esa maldita carretera. Pero no pude. No importaba cuánto acelerara, la niebla parecía cerrarse alrededor de mí y el lamento se volvía más fuerte. Como si el sonido viniera de todos los lados, como si la carretera misma estuviera viva, llamándome. Entonces, vi algo que nunca olvidaré. Al costado de la carretera, bajo los árboles, había varias figuras, todas de pie, inmóviles, observándome. Pero no eran personas. Eran sombras de personas, espectros que habían quedado atrapados en ese lugar. Vuelve, vuelve, o serás uno de nosotros. El miedo me paralizó. No podía moverme. No podía hablar. La niebla se cerró sobre mi camión y el sonido del lamento se convirtió en un grito desgarrador, tan cerca que sentí que iba a ser arrastrado hacia la oscuridad con ellos. Con el último esfuerzo de voluntad, pisé el acelerador y el camión rugió. La niebla comenzó a disiparse, las figuras desaparecieron en el aire y el camino frente a mí se aclaró lentamente. Miré por el retrovisor una última vez, y pude ver cómo el paisaje que había dejado atrás parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. No volví a pasar por ese camino. Nunca más. Y aunque aún conduzco, a veces, en las noches más oscuras, escucho los lamentos, flotando en el aire, recordándome que hay lugares donde los muertos nunca descansan. 3. El regreso del viajero. Ser trailero no es solo un trabajo, es una vida. Una vida de largas noches en carretera, de moteles baratos, de café frío y estaciones de servicio medio abandonadas. He visto muchas cosas en mis años al volante, cosas raras, cosas que te hacen pensar 2 veces antes de volver a una ruta. Pero ninguno me ha marcado tanto como lo que viví aquella noche en una carretera olvidada, en un motel que, bueno, ahora dudo que ni siquiera haya existido. Era una de esas noches pesadas. El cielo estaba completamente negro, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad pura. Llevaba conduciendo desde la mañana, atravesando kilómetros de desierto y bosques sin una sola parada decente para descansar. La carretera estaba solitaria, apenas me había cruzado con 2 o 3 vehículos en las últimas horas. Mi cuerpo me pedía un descanso, los párpados me pesaban y el café que llevaba en el termo ya estaba tibio y amargo. Cuando vi el cartel de un motel al costado de la carretera, me sentí aliviado. Era un letrero de neón rojo, de esos que parpadean de manera errática. Motel Los Álamos, decía. No lo había visto en mis viajes anteriores, pero en ese momento no me importó. Bajé la velocidad y metí al estacionamiento. Estaba vacío, salvo por un viejo sedán color marrón con una gruesa capa de polvo, como si hubiera estado ahí por años. Al bajar del camión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No hacía frío, pero el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible me rodeara. Me encogí de hombros, atribuyéndolo al cansancio, y caminé hacia la recepción. El lugar era extraño. Había una lámpara de pie en una esquina que apenas iluminaba el salón. El papel tapiz estaba desgastado, amarillento. Se respiraba un olor rancio, a humedad y algo más, algo que no pude identificar en el momento. Toqué el timbre del mostrador, pero nadie salió. No es común ver viajeros por aquí, dijo una voz rasposa desde la sombra. Me giré y lo vi. Un hombre de traje negro, sentado en un sillón polvoriento junto a la ventana. Tenía el rostro pálido, la piel grisácea, los ojos hundidos. Me observaba con una intensidad que me incomodó. Estoy agotado, le respondí, intentando parecer tranquilo. Solo quiero descansar un rato antes de seguir. El hombre avanza lentamente y sonriendo. Era una sonrisa, forzada. Fría. Hace años, otro viajero como tú se detuvo aquí, susurró. Nunca llegó a su destino.
Sentí un nudo en el estómago. Algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una mujer apareció detrás del mostrador. No la había oído llegar. Parecía apagada, como si no tuviera alma. Habitación 6, dijo, extendiéndome una llave vieja y oxidada. Le pagué y tomé la llave sin decir una palabra. Algo dentro de mí gritaba que me fuera de ahí, que subiera al camión y siguiera conduciendo. Pero estaba tan agotado que ignoré mi instinto. El pasillo del motel estaba en penumbra. Solo algunas luces parpadeaban débilmente en el techo, proyectando sombras largas y deformes en las paredes. Cuando llegué a la habitación, la cerradura estaba dura, como si nadie la hubiera usado en mucho tiempo. Al final, logré girarla y entré. El cuarto era tan deprimente como el resto del lugar. Una cama vieja con sábanas gastadas, un televisor antiguo y una mesita con una lámpara de luz tenue. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Me dejé caer en la cama sin cambiarme de ropa. El cansancio me venció casi de inmediato. No sé cuánto tiempo dormí. Lo que sí sé es que me desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos lentamente, tratando de adaptarme a la penumbra. La lámpara de la mesita seguía encendida, proyectando una luz mortecina. Y entonces lo vi. El hombre del vestíbulo. Estaba sentado en la silla frente a la cama. Me quedé completamente paralizado. No entendía cómo había entrado. No entendía por qué estaba ahí. No me habló. Solo me miraba. Y sonreía. El otro viajero nunca salió de aquí, susurró. Mi piel se erizó. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondería. Sentí un frío inhumano en la habitación y un murmullo empezó a llenar el aire, como si muchas voces estuvieran susurrando al mismo tiempo. De repente, la luz de la lámpara titiló y se apagó. La oscuridad se tragó todo. No podía ver nada, pero sentía su presencia. Sentía su aliento frío cerca de mi rostro. Intenté moverme. Intenté gritar. Nada. Mi celular estaba en la mesita de noche. Con esfuerzo, logré mover una mano y encender la linterna. La luz ilumina la habitación. No había nadie. Me levanté de un salto y corrí a la puerta. Giré la perilla. No se movía. Algo, una fuerza invisible, la mantenía cerrada. Y entonces escuché los golpes. Fuertes, secos, viniendo de la pared. Miré hacia arriba. Del techo colgaba una corbata negra. La misma que llevaba el hombre del vestíbulo. Mi corazón latía con furia. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que finalmente la puerta pasó y cayó al suelo del pasillo. El motel estaba distinto. Las paredes estaban llenas de moho. La alfombra estaba raída y cubierta de polvo. No había luces. Corrí escaleras abajo. No me importaba nada más que salir de ahí. Llegué al vestíbulo. Estaba completamente abandonado. El mostrador está cubierto de polvo. El sillón donde estaba el hombre, vacío. Pero cuando miré la ventana, lo vi. En el reflejo del cristal. De pie, justo detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Corrí al estacionamiento y subí al camión. Giré la llave con desesperación. El motor rugió y salió de ahí a toda velocidad. Cuando miré por el espejo retrovisor, el motel ya no estaba. Solo quedaba un descampado vacío. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa ruta. Pero a veces, cuando el cansancio me vence en la carretera, cuando el silencio de la noche es absoluto, siento algo en el asiento del copiloto. Una sombra. Una sonrisa. Y una corbata negra. 4. El eco del pasado. Soy trailero desde hace más de 15 años. He visto cosas extrañas en la carretera,
cruzó desiertos donde parece que el tiempo se detiene y atravesó pueblos tan remotos que no los encontraría ni en los mapas más antiguos. Pero lo que me ocurrió aquella noche, no lo he podido olvidar jamás. Era una noche tranquila, o al menos lo parecía. Había estado conduciendo durante horas, siguiendo un camino secundario que me permitiría ahorrar algo de tiempo y evitar la autopista principal. Sabía que no era lo más recomendable, pero el cansancio me estaba haciendo perder la concentración y pensé que una carretera menos transitada sería más segura. Además, no tenía prisa, solo quería llegar a mi destino. La carretera estaba cada vez más solitaria. El asfalto era estrecho, bordeado por altos árboles cuyas ramas se extendían como brazos esperando atraparte. La niebla, espesa como una cortina, se deslizaba por el suelo y dificultaba mi visión. Nada fuera de lo normal, pensé. Es común en estas rutas apartadas. Mi radio, que solía darme compañía, estaba llena de estática. De vez en cuando, se escuchaba algo que podría haber sido una canción o un anuncio, pero rápidamente desaparecía. Decidí apagarla, ya que la estática me estaba empezando a incomodar. Lo que quedaba de sonido era el rugido del motor de mi camión y el chirrido de las llantas sobre el pavimento mojado. Fue entonces cuando vi el cartel. Bienvenidos a San Andrés de la Sierra. Nunca había escuchado de ese pueblo. Tampoco aparecía en los mapas, o al menos no en los que yo solía revisar. A medida que me adentraba, las casas comenzaron a asomar entre la niebla. Eran estructuras antiguas, de madera envejecida, con techos que parecían a punto de colapsar. Algunas casas tenían ventanas rotas, otras ni siquiera tenían ventanas. La sensación de abandono era tan palpable que me hizo pensar que quizás el pueblo había sido abandonado hacía mucho tiempo. Pero algo no me cuadraba. En un pueblo tan olvidado, ¿cómo era posible que las casas estuvieran tan bien conservadas, como si alguien aún las estuviera cuidando? Decidí seguir avanzando, ignorando la creciente incomodidad que sentía. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. No había señales de vida, ni siquiera en los perros o los gatos. Todo estaba en un silencio profundo, solo roto por el sonido de mi camión. Avancé lentamente, buscando algún lugar donde pudiera detenerme. La niebla hacía que todo se viera desdibujado, como si el pueblo estuviera atrapado en un sueño eterno. Pasé por lo que parecía ser el centro del pueblo. Había un edificio grande con un cartel descolorido que decía Café del Pueblo. Decidí detenerme allí. La idea de tomar un descanso y estirar las piernas me resultó tentadora. Paré frente al café, y al hacerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un frío extraño, mucho más intenso que el que debería haber en una noche de verano. La puerta del café se abrió con un chirrido bajo y penetrante. Al entrar, sentí que el aire estaba cargado, denso. Las luces eran tenues, y el lugar estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido usado en años. El mobiliario parecía estar en su lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí solo por un momento. Las tazas aún estaban en las mesas, algunas derrapadas de café, pero todo estaba en silencio. La sensación de que el tiempo había dejado de moverse en ese lugar era abrumadora. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías en blanco y negro. Las caras de las personas eran familiares, pero lo que me llamó la atención fue que, en todas las fotos, los ojos estaban borrosos. No era que el papel estuviera dañado o envejecido, no. Eran como manchas oscuras, como si alguien hubiera deliberadamente difuminado sus rostros. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. De repente, una corriente de aire helado me atravesó, y algo en mi interior me dijo que debía salir de allí. Pero antes de que pudiera moverme, escuché algo. Un susurro bajo, como un eco que venía de alguna parte detrás de mí. No debes venir. Me giré bruscamente, el corazón acelerado, pero no había nadie allí. Nadie que pudiera haber hablado. Solo el silencio. Salí rápidamente del café, sintiendo la ansiedad apoderarse de mí.
Regresé a mi camión y traté de encenderlo. Lo intenté una vez, 2 veces. Nada. El motor se negaba a arrancar. Miré alrededor, y fue entonces cuando algo que nunca pude explicar ocurrió. El pueblo desapareció. No, no fue que me distraje o que la niebla me cegó. Fue como si, de repente, el pueblo dejara de existir. Las casas desaparecieron, las calles se desvanecieron en la nada. Miré por el parabrisas y vi, nada. Un vasto vacío cubierto por una niebla espesa que avanzaba, casi como si estuviera engullendo el mundo entero. Y lo peor de todo es que, en el espejo retrovisor, algo se reflejaba. No era una persona. No era una criatura. Eran sombras. Figuras humanas, apenas visibles, que se movían lentamente hacia mi camión. Estaban a lo lejos, pero acercándose cada vez más. No hacía falta mirarlas con más detalle para saber lo que eran. Muertos. Sus rostros estaban distorsionados, como si sus cuerpos no pudieran sostenerse más, como si estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría mi frente. Las figuras se acercaban más y más, pero lo peor fue cuando, con un dedo alargado y huesudo, una de ellas me señaló. Ahora eres parte de nosotros. No sé cómo lo hice, pero puse el camión en marcha y empecé a acelerar. Todo lo que podía pensar era en salir de allí, en huir. Miraba al frente, a través de la niebla espesa que parecía engullir todo lo que tocaba. El motor rugió, las luces brillaban como faros en la oscuridad, pero podía sentirlos a ellos, cerca, rodeándome. La presión en mi pecho aumentaba, pero no me atreví a mirar hacia atrás. No quería ver lo que se acercaba, no quería ver lo que me perseguía. No recuerdo cuánto tiempo estuve conduciendo. El mundo alrededor se convirtió en un borrón de sombras y luces. Lo único que sabía era que necesitaba escapar. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, y vi la carretera conocida. Estaba fuera. Me detuve en un área de descanso, temblando. Miré al alrededor, completamente segura de que estaba lejos de aquel pueblo. Pero cuando revisé el espejo retrovisor, mi estómago se retorció. No había nada. Ni pueblo, ni sombras, ni voces. Todo había desaparecido. Llegué a mi destino al amanecer, con el cuerpo agotado y la mente aún atormentada por lo que había vivido. Nadie me creyó cuando les conté lo sucedido, y nunca volví a mencionar ese pueblo, ni ese lugar olvidado que no aparece en ningún mapa. Pero aún hoy, cuando conduzco en solitario por la madrugada, a veces escucho un murmullo en la radio. Y acelero, sin mirar atrás. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.